El Noctilien. La ciudad subterránea de Himmler. En 1944, mientras la Segunda Guerra Mundial se encontraba en su punto más crítico, la maquinaria nazi seguía funcionando a toda marcha en busca de nuevas armas y tecnologías que pudieran cambiar el curso del conflicto. Sin embargo, mientras el mundo estaba enfocado en las batallas visibles en el frente, un oscuro proyecto en las profundidades de los Alpes estaba tomando forma, bajo la supervisión directa de Heinrich Himmler, líder de las SS. Se rumoraba que Himmler, obsesionado con el ocultismo y el misticismo, había mandado a construir una ciudad secreta bajo las montañas. No se trataba de un simple refugio o complejo subterráneo, sino de un espacio vasto, diseñado con propósitos desconocidos. Los rumores eran pocos, pero se tejían historias sobre una ciudad subterránea destinada a ser el centro del poder nazi en un futuro apocalíptico. El proyecto, conocido en los círculos más altos de la SS como Die Unterstadt, la ciudad subterránea, se mantenía en un absoluto secreto. Se decía que Himmler había mandado construir un refugio que no solo fuera capaz de proteger a los altos oficiales del Tercer Reich en caso de una derrota, sino también de contener lo que él consideraba las fuerzas ocultas de la naturaleza. Se hablaba de experimentos de todo tipo, desde tecnologías avanzadas hasta investigaciones en lo paranormal, con la intención de aprovechar conocimientos que trascendieran la ciencia convencional. Un pequeño equipo de ingenieros, arquitectos y científicos, bajo la supervisión de la SS, fue designado para cavar y construir una serie de túneles y habitaciones subterráneas en las profundidades de las montañas de los Alpes bávaros. Los informes de los trabajadores que participaron en la construcción eran vagos, pero algunos afirman que, durante la excavación, se encontraron estructuras subterráneas preexistentes, lo que levantó aún más las sospechas sobre el propósito del lugar. Los informes más detallados sobre los primeros días de la construcción surgieron años después, en 1947, cuando los aliados tomaron el control de algunas zonas de Alemania. Un soldado británico, cuyo nombre nunca fue revelado, aseguró haber sido parte de un equipo de exploración que ingresó a la base subterránea de Himmler durante la ocupación. Según su relato, lo primero que notaron fue el extraño diseño de los túneles. Las paredes no eran como las típicas construcciones de la época, sino que estaban adornadas con símbolos místicos y esotéricos, lo que levantó la curiosidad de los oficiales. El equipo de exploración también descubrió un complejo laboratorio oculto, donde se realizaban experimentos con materiales desconocidos. Las paredes del laboratorio estaban cubiertas por grandes diagramas geométricos y símbolos de culturas antiguas, como si los científicos estuvieran buscando una clave secreta para controlar las fuerzas cósmicas. Los experimentos parecían estar enfocados en la manipulación de la energía subterránea, además de estudios sobre la teletransportación y la alteración del espacio-tiempo. A pesar de que el soldado británico intentó hacer un informe más detallado, su equipo fue rápidamente evacuado, y todo el material fue confiscado por las fuerzas aliadas. Tras la caída de Berlín en 1945, los aliados comenzaron a desmantelar el Tercer Reich, pero algunos de los proyectos más secretos fueron cuidadosamente ocultados o destruidos. Die Unterstadt no fue la excepción. Mientras tanto, Himmler desapareció de la escena pública, y su obsesión con el ocultismo, las fuerzas paranormales y el esoterismo seguía alimentando las leyendas. Lo que muchos no sabían es que, en los años posteriores a la guerra, varios científicos alemanes y exmiembros de las SS comenzaron a ser relocalizados por los Estados Unidos, la Unión Soviética y otras potencias extranjeras. En secreto, científicos e ingenieros que habían trabajado en el proyecto de Himmler continuaron sus investigaciones en las sombras, lejos de los ojos del mundo. Operación Paperclip, como se conocería más tarde, permitió que muchos de estos individuos se integraran en proyectos secretos de tecnología avanzada. Fue en este contexto que surgió una serie de reportes clasificados que sugerían que la ciudad subterránea de Himmler había perdurado más allá de la guerra. En 1947, el gobierno estadounidense comenzó a recibir informes sobre extrañas señales que provenían de las profundidades de los Alpes.
Algunos oficiales militares comenzaron a sospechar que el trabajo de Himmler no solo involucraba tecnología avanzada, sino que también había tocado las fronteras de lo sobrenatural. Una de las teorías que se comenzó a difundir entre los círculos militares afirmaba que la ciudad subterránea no solo era un centro de investigación científica, sino también una puerta hacia dimensiones desconocidas. Según estos informes, Himmler había intentado conectar con otras realidades a través de rituales ocultos y dispositivos electromagnéticos construidos en las profundidades. Se hablaba de la utilización de energía cósmica proveniente de las líneas Ley o incluso de las energías del núcleo terrestre, lo que generaba una puerta dimensional capaz de alterar las leyes de la física. En 1953, un equipo de arqueólogos e historiadores, liderado por el Dr. R. Weber, comenzó a investigar las leyendas en torno a la ciudad subterránea de Himmler. A lo largo de los años, había rumores persistentes sobre extraños sucesos y desapariciones en las zonas cercanas a los Alpes, justo donde se decía que había existido la base secreta. El Dr. Weber había dedicado su carrera a estudiar los rastros de las SS y sus experimentos en el campo del ocultismo. Con la ayuda de varios contactos en los servicios secretos, Weber organizó una expedición al corazón de las montañas. A medida que el equipo se acercaba al lugar señalado por los informes y testimonios, comenzaron a notar fenómenos extraños. A menudo, sus radios se interrumpían sin razón aparente y la brújula de su equipo se desorientaba. Unos días después de iniciar la expedición, el equipo de Weber encontró un gran túnel, parcialmente sellado, cubierto por vegetación y rocas. Al adentrarse en él, los investigadores encontraron un pasaje largo y recto, con misteriosos grabados en las paredes. Aunque no podían comprender los símbolos, la sensación de presencia y terror era innegable. Lo más inquietante fue lo que sucedió al final de ese pasaje. En el interior, el equipo halló una gran cámara subterránea, donde se encontraban los restos de una estructura monumental. Allí, los arqueólogos descubrieron restos de tecnología desconocida, incluidos dispositivos que parecían emanar energía y extraños artefactos de cristal. Algunos miembros del equipo comenzaron a experimentar alucinaciones, viendo sombras moverse y escuchando voces provenientes de las paredes. De inmediato, el Dr. Weber ordenó evacuar, pero al salir del complejo, se dieron cuenta de que algunos de los miembros del equipo habían desaparecido sin dejar rastro. Después de la misteriosa desaparición de varios miembros de su equipo, el Dr. R. Weber se vio forzado a retirarse de su investigación sobre la ciudad subterránea. Durante semanas, intentó contactar con las autoridades locales, pero los informes que presentó fueron rápidamente desestimados como rumores infundados. En la comunidad académica y arqueológica, muchos consideraban que su equipo había caído víctima de algún tipo de accidente en las montañas o incluso de un ataque de animales salvajes. Sin embargo, Weber sabía que algo mucho más oscuro se encontraba tras los extraños sucesos que habían tenido lugar en el complejo subterráneo. A pesar de la presión para abandonar la investigación, Weber no pudo dejar de pensar en los artefactos que su equipo había encontrado en la cámara subterránea. Los extraños dispositivos de cristal, junto con los símbolos desconocidos grabados en las paredes, no eran simplemente reliquias de una época pasada. De hecho, los artefactos no parecían ser de origen humano. Las inscripciones y el diseño de los dispositivos sugerían un conocimiento avanzado que podría haber sido mucho más antiguo que cualquier tecnología humana conocida. En 1955, después de varios años de silencio, Weber regresó en secreto a las montañas de los Alpes, decidido a continuar con la investigación. Esta vez, sin embargo, no viajaría solo. Contrató a un pequeño grupo de especialistas en campos diversos, como la parapsicología, la física teórica y la arqueología esotérica, personas que estaban dispuestas a explorar más a fondo los secretos ocultos de la ciudad subterránea de Himmler. El grupo llegó al lugar exacto donde el Dr. Weber y su equipo original habían hecho el descubrimiento inicial. Al principio, el ambiente parecía tranquilo, pero la presencia de algo inexplicable y perturbador era palpable. Las montañas, que antes parecían ser solo un paisaje de belleza natural, ahora emanaban una sensación de opresión, como si las rocas y el aire mismo estuvieran impregnados con algo antiguo y peligroso.
Al ingresar nuevamente en el túnel sellado, el equipo comenzó a notar que algo había cambiado desde su última visita. Aunque las paredes seguían adornadas con los mismos símbolos esotéricos, algunos de los artefactos que habían encontrado anteriormente habían desaparecido. Había restos de energía aún presentes en el aire, una extraña vibración que parecía afectar a los aparatos de medición del equipo, como si el lugar estuviera alterado en su misma estructura física. Cuando llegaron a la cámara subterránea, se encontraron con una visión aún más inquietante: el dispositivo principal, un gigantesco artefacto de cristal con extrañas marcas en su superficie, que había sido dejado intacto en la visita anterior, ahora se encontraba activado. En su centro, algo que parecía una luz pulsante emanaba suavemente, y el aire alrededor de la cámara parecía moverse, como si la gravedad misma se hubiera desviado en ese punto específico. De repente, un zumbido profundo y bajo llenó la cámara, un sonido tan poderoso que resonaba en las cavidades del cráneo de cada miembro del equipo. La sensación de vértigo se apoderó de todos. Fue en ese momento cuando comenzaron a suceder las cosas más extrañas. Voces susurrantes comenzaron a escucharse a través de las paredes de la cámara, como si provenientes de una dimensión distinta, y los miembros del equipo comenzaron a experimentar alucinaciones compartidas. Algunos vieron sombras humanas moviéndose a través de las paredes, mientras otros afirmaron haber presenciado figuras sombrías de un pasado lejano, vestidos con uniformes de las SS, que caminaban por el interior de la cámara. Pero lo más impactante ocurrió cuando el Dr. Weber, que se encontraba cerca del artefacto, tocó accidentalmente uno de los cristales. Inmediatamente, una explosión de luz iluminó la habitación y un agudo grito colectivo llenó la sala. Cuando la luz se desvaneció, Weber ya no estaba. Solo quedó su equipo, desconcertado y aterrorizado. Un par de miembros afirmaron haber visto algo indescriptible en el momento de la explosión: una puerta dimensional que se había abierto en el centro de la cámara, una grieta en el espacio-tiempo que conectaba su mundo con algo más allá de la comprensión humana. La desaparición del Dr. Weber fue el punto de quiebre para el equipo de investigación. Aterrados por lo que acababan de presenciar, los sobrevivientes lograron salir del complejo subterráneo con gran dificultad. Tras la huida, la expedición fue cancelada de inmediato y los documentos y fotografías tomadas durante la exploración fueron confiscados. Sin embargo, lo que ocurrió después de la desaparición del Dr. Weber fue aún más perturbador. Los sobrevivientes del equipo experimentaron extraños sucesos al regresar a sus hogares. Muchos de ellos comenzaron a tener pesadillas recurrentes en las que se veían atrapados en el mismo túnel subterráneo, rodeados de sombras indistintas que los observaban con ojos vacíos. Algunos, los más vulnerables, comenzaron a tener flashbacks de eventos que no recordaban haber presenciado durante la expedición, como si sus mentes estuvieran siendo invadidas por imágenes de otro tiempo. Varios miembros del equipo intentaron contactar con autoridades científicas y militares para obtener respuestas, pero sus informes fueron desechados y sus testimonios descartados como paranoias. Sin embargo, algunos relatos filtrados a la prensa en los años posteriores indicaron que los gobiernos extranjeros habían comenzado a investigar la existencia de la ciudad subterránea de Himmler, bajo la sospecha de que el proyecto nazi no solo había sido un intento de crear un refugio en tiempos de guerra, sino que también tenía fines mucho más oscuros y peligrosos. Según estos informes, los dispositivos encontrados en la cámara subterránea podrían haber estado relacionados con investigaciones secretas sobre dimensiones alternas o incluso con tecnologías para el control mental. A lo largo de los años, algunos testigos aseguraron haber visto a miembros de la SS desaparecidos en los años 40 en lugares apartados de Europa, con una apariencia extrañamente rejuvenecida, como si el paso del tiempo no los hubiera tocado. Se rumorea que aquellos que entraron en contacto con la energía del artefacto subterráneo de Himmler no solo se habían perdido en el espacio físico, sino que también habían quedado atrapados en una dimensión paralela, condenados a vagar entre las fisuras del tiempo y el espacio. Hoy en día, la ubicación exacta de la ciudad subterránea de Himmler sigue siendo desconocida. Algunos creen que el complejo sigue existiendo, oculto en las profundidades de los Alpes, esperando ser descubierto nuevamente por aquellos que busquen desentrañar los secretos del pasado.
Los artefactos que el Dr. Weber y su equipo descubrieron han desaparecido de la vista pública, y muchos creen que fueron llevados a bases secretas en diferentes partes del mundo. El mito de la ciudad subterránea de Himmler sigue siendo uno de los misterios no resueltos de la Segunda Guerra Mundial. Los ecos de los experimentos nazis siguen resonando a través del tiempo, con la posibilidad de que, algún día, alguien vuelva a activar los artefactos y abra una puerta a lo desconocido, desatando fuerzas que podrían alterar no solo el pasado, sino también el futuro. En 1962, un equipo de científicos alemanes, exmiembros del proyecto de Himmler y agentes de la inteligencia soviética, comenzaron a investigar una serie de extraños sucesos reportados en las montañas de los Alpes. La teoría detrás de esta investigación era simple: las desapariciones y fenómenos extraños que habían ocurrido alrededor de la ciudad subterránea no podían ser ignorados más tiempo. Lo que había comenzado como un conjunto de leyendas urbanas entre los sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial se estaba convirtiendo en una realidad palpable. La ciudad subterránea de Himmler no solo era un refugio, sino un punto de conexión con algo mucho más grande y peligroso. El equipo de investigación se dirigió nuevamente a las profundidades de las montañas bávaras con un enfoque mucho más metódico y tecnológico. Esta vez, el grupo incluía a ingenieros expertos en electromagnetismo, físicos cuánticos y parapsicólogos de renombre. Estaban convencidos de que la clave de los sucesos inexplicables residía en la interacción de energías desconocidas emanadas de los artefactos de cristal y la configuración geométrica de las cámaras subterráneas. Los primeros días de exploración transcurrieron sin incidentes, pero la atmósfera era notablemente densa. El aire parecía estar cargado de electricidad estática, y las frecuencias de radio en sus equipos de comunicación comenzaron a mostrar interferencias misteriosas. En su avance, descubrieron un nuevo túnel, uno que no había sido identificado en las expediciones anteriores. El pasaje estaba sellado con una puerta metálica decorada con símbolos antiguos que el equipo no pudo identificar de inmediato. Sin embargo, algo en la forma en que estaban dispuestas las marcas les resultaba inquietantemente familiar, como si las huellas de un antiguo ritual o conjuro estuvieran presentes. Cuando finalmente lograron abrir la puerta, el ambiente cambió. La cámara a la que dieron acceso estaba vacía, pero en el centro de la habitación se encontraba una estructura negra que parecía estar hecha de un material que no podían identificar. Su superficie reflejaba la luz de manera extraña, absorbiendo el brillo y creando sombras inquietantes alrededor. La estructura emitía un zumbido bajo, una vibración que todos sentían profundamente, como si estuviera resonando en sus propios huesos. El Dr. Friedrich Keller, un físico cuántico de renombre que formaba parte del equipo, fue el primero en acercarse al artefacto. Su intuición le decía que lo que estaba frente a él no solo era una tecnología avanzada, sino algo totalmente ajeno a la comprensión humana. Al tocar la estructura, algo cambió. Un destello de luz cegadora llenó la cámara, y los miembros del equipo comenzaron a experimentar visiones extrañas. Momentos del pasado y el futuro se entrelazaron, y cada uno de ellos fue testigo de eventos que nunca sucedieron, pero que parecían terriblemente reales. Uno de los miembros del equipo, el Dr. Helena Fisher, comenzó a gritar mientras veía una dimensión paralela tomar forma frente a sus ojos. Según su relato, en esta visión, una ciudad flotante, rodeada de torres oscuras y cielos distorsionados, se alzaba en un horizonte alienígena. En esa ciudad, extrañas criaturas parecían interactuar con seres humanos, llevándolos a través de portales de luz que desafiaban las leyes de la física. La visión terminó abruptamente, pero fue suficiente para que el equipo comprendiera que algo mucho más grande y peligroso estaba en juego. A medida que continuaron investigando, comenzaron a entender la conexión entre la ciudad subterránea y otras realidades. La ciudad no era solo un refugio o laboratorio, era un punto de convergencia entre dimensiones. La tecnología de Himmler había sido diseñada para atraer y manipular energías cósmicas, y la ciudad subterránea servía como un canal para conectar el mundo humano con fuerzas de otros planos. Sin embargo, lo más perturbador fue descubrir que estos experimentos no solo involucraban la creación de portales dimensionales, sino que también estaban dirigidos a explotar las fuerzas que se encontraban dentro de estos otros mundos.
El artefacto negro, que había activado el Dr. Keller, parecía ser el corazón del proyecto. Los informes indicaban que este dispositivo fue utilizado en las últimas fases del proyecto de Himmler, con el propósito de abrir una brecha temporal y espacial que permitiese a los nazis acceder a tecnologías avanzadas, o incluso para alterar la historia a su favor. Sin embargo, algo salió terriblemente mal. Al intentar manipular el artefacto de manera insostenible, Himmler y sus seguidores abrieron un portal inestable, lo que resultó en cataclismos temporales y la desaparición de aquellos que se encontraban cerca. Lo que el equipo de investigadores finalmente descubrió fue que la ciudad subterránea no había sido destruida, al contrario, había permanecido escondida en una burbuja temporal, atrapada en un ciclo constante que no solo alteraba el flujo del tiempo, sino que también deformaba la realidad a su alrededor. Las desapariciones y los eventos inexplicables que se habían documentado a lo largo de las décadas no eran accidentes, sino consecuencias directas de las manipulaciones dimensionales realizadas por Himmler y su equipo. Con cada nuevo hallazgo, el miedo crecía. A medida que los días pasaban, los miembros del equipo comenzaron a comportarse de manera extraña. Algunos de ellos reportaban sentir presencias invisibles acechándolos en los pasillos, mientras que otros afirmaban escuchar susurros provenientes de las paredes. Lo más perturbador era que varios comenzaron a desaparecer de manera similar a lo que ocurrió con el Dr. Weber años antes. Una noche, cuando el equipo se preparaba para abandonar la ciudad subterránea, la señal de radio que habían estado utilizando para comunicarse con el exterior desapareció por completo. A las 3 de la mañana, un extraño ruido se escuchó en toda la instalación, un zumbido creciente que provenía del artefacto, y entonces, los miembros restantes del equipo ya no pudieron ser localizados. La autoridad militar que llegó al lugar solo encontró el equipo de grabación intacto y varios informes escritos, pero el complejo de la ciudad subterránea estaba vacío, con sus puertas selladas nuevamente. No hubo señales de lucha, ni de un escape apresurado. Solo silencio. Sin embargo, las grabaciones dejadas atrás mostraron los últimos momentos del Dr. Keller, quien afirmaba haber visto, a través de un agujero en el espacio-tiempo, las sombras de los hombres de las SS aún vagando por la ciudad, atrapados en un ciclo de no muerte, condenados a repetir los mismos experimentos que una vez desataron el caos. Hoy, la ciudad subterránea de Himmler sigue siendo un misterio. Las autoridades que han investigado el sitio lo han cerrado al público y el acceso al área ha sido restringido por razones de seguridad nacional. Los artefactos que alguna vez estuvieron en las cámaras de la ciudad ahora se encuentran bajo estricta custodia en laboratorios secretos de diversas potencias, pero su funcionamiento sigue siendo un enigma. Se rumorea que el artefacto negro aún se encuentra activo, guardado en algún lugar en lo profundo de los Alpes, esperando a ser activado una vez más, y que aquellos que se atreven a explorar la ciudad no regresan como eran. Algunos creen que la ciudad subterránea fue el primer paso hacia un futuro distópico, donde las manipulaciones del tiempo y la realidad cambiarían el curso de la historia. Otros aseguran que lo que está encerrado en esas profundidades es mucho más peligroso que cualquier tecnología y que los ecos de las investigaciones de Himmler siguen perjudicando a quienes intentan desentrañar sus secretos. La ciudad subterránea de Himmler permanece en las sombras, esperando, y con ella, los ecos de un pasado que nunca terminó. Esta historia llega a su fin, pero la oscuridad, el misterio, eso nunca termina. Si quieres seguir explorando todo aquello que nos intentan ocultar, dale like y suscríbete para formar parte de esta comunidad. Nos vemos en la próxima historia.